Muy buenas tardes con todos. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de parte de Grupo Al Aire. Queremos agradecer a quienes se han sumado a este webinar que tiene como objetivo pues poder contribuir con información súper importante en lo que respecta al Tratado de Libre Comercio que pues está ya en vigencia con China, como ustedes conocen desde hace algunas semanas, y que hemos visto la necesidad de poder poner a consideración de nuestros clientes, de nuestra comunidad, el cómo se ha ido operativizando a medida de estas semanas, pues ya el tratado en lo que respecta a tanto a las importaciones, a las exportaciones, y en esta ocasión tal vez vamos a tener un enfoque en la parte de importaciones por cómo se ha ido presentando con los primeros ejercicios que se han venido dando, los errores que hemos tenido. Para quienes no tengo el gusto de conocer, pues mi nombre es Daniel Torres, soy gerente de servicios de Grupo Al Aire, y el día de hoy voy a estar gratamente acompañado de Erika Antón. Erika, ¿me confirma si estás por ahí, por favor? Y antes de darle paso, pues quisiera presentarle un poco. Erika, muchos ya lo conocen, de hecho, es una de las consultoras externas con la que nosotros como grupo trabajamos también. Erika, bueno, dentro tiene una amplia trayectoria, pero para quienes no le conozcan mucho, les voy a comentar que Erika pues tiene una formación en logística integral y comercio internacional de la Universidad Camilo José Cela, un diploma de marketing internacional por la Universidad de Georgetown, es magíster en administración de empresas de la Universidad de Espíritu Santo e ingeniera comercial y empresarial de la ESPOL de Guayaquil. Ha desempeñado algunos cargos, entre ellos pues algunos de asesoría a varios, yo creería que a cientos de importadores, de exportadores como asesora empresarial. Hace algunos años también se desenvolvió como encargada el área de normativa, como jefe de normativa del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Y hace poquito también estuvo desempeñando el cargo de subdirectora general de normativa aduanera en el SENAE, en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Así que Erika tiene toda la expertise como para podernos compartir cómo se han ido venido dando, cómo se ha venido desarrollando este proceso, y obviamente en base a esa información creo que al final de este webinar vamos a poder tener información muy valiosa, muy importante para poder aplicar de manera correcta los beneficios que nos va a permitir aplicarlos a través de este TLC. Quisiera pedirte, Erika, por favor, que con toda tu experiencia podamos hacer énfasis quizás en casos que ya hemos venido conociendo, casos que han venido presentándose, que nos ha servido como referente para poder ir perfeccionando lo que a nivel operativo ha sido necesario a nivel del tratado, y que eso obviamente seguro a nuestros clientes y a la comunidad que está participando de este webinar va a ser de mucha ayuda. Así es que, sin más presentación y agradecerles, nada más antes de darle paso a Erika, como una indicación general, en la parte superior de la pantalla de la plataforma, ustedes tienen un icono PIR, preguntas y respuestas. En ese icono ustedes van a poder generar las preguntas que crean necesario, yo pueda irla transmitiendo a Erika. Para esto vamos a dejar un espacio al final, seguramente unos 30 a 20 minutos, para que podamos generar nuestras preguntas y Erika muy gentilmente nos pueda ir compartiendo pues sus comentarios a cada uno. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenida Erika, un gusto saludarte. Saludos hasta Guayaquil. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Erika Antón. Muchísimas gracias pues a Daniel y a todo el grupo Al Aire por esta gentil invitación para poder compartir con ustedes un poco más acerca de este nuevo tratado, del Tratado de Libre Comercio con China, que tiene muy poco tiempo desde que entró en vigencia. Y por ello, pues, la importancia de poder estar, pues, actualizado y por ende, pues, revisar aquellos detalles necesarios para que al momento de una importación o de una exportación podamos beneficiarnos de la aplicación de este tratado. Entonces, únicamente pues a manera de directrices generales, justamente como mencionaba Daniel, ustedes tienen una opción de preguntas y respuestas en la parte superior que en este caso pues le podrán utilizar para ir dejando las preguntas. Finalizando las explicaciones, se van a comenzar a absolver dichas preguntas, además de que se va a abrir el foro para las preguntas y respuestas que se puedan surgir de todos los temas que vayamos a revisar. Entonces, con estas indicaciones, pues vamos a empezar. Bueno, entonces, en primer lugar, tener presente pues que realmente Ecuador tiene varios acuerdos comerciales sus vigentes y suscritos con varios países y grupos de países. El más reciente, como mencionábamos, es el de China, que entró en vigencia el 1 de mayo, pero de ahí, como ustedes pueden ver, son bastantes los acuerdos comerciales que se están manejando e inclusive actualmente y desde hace más o menos un par de meses que está negociándose un acuerdo comercial con
con Canadá. De ahí, por ejemplo, el hecho de destacar la importancia de este acuerdo comercial con China, teniendo en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, pues que de acuerdo a estas estadísticas de importación de los últimos 5 años, de hecho, China ha sido el principal socio estratégico, el principal proveedor de nuestras importaciones, por lo menos el 60%, y como digo, no de recién, sino desde hace 5 años se ha sostenido esa estadística. Y en el caso de exportación, pues es nuestro tercer destino de exportación y principalmente pues la preocupación de poder dar facilidades, no solo a los productos que ya se vienen exportando hacia China, sino también el dar oportunidad hacia nuevos productos de exportación, es lo que hace que en su momento pues las autoridades decidan poner énfasis en la negociación y concretar pues este acuerdo comercial con un país que de hecho tiene cualquier cantidad de acuerdos comerciales con muchos países. Por ende, la idea también era que no quedara Ecuador en desventaja. Ahora, en el caso de nosotros, pues en nuestras exportaciones estamos hablando pues que aproximadamente un 60% de las exportaciones se van justamente hacia China, en eso que menciono que es el tercer destino de exportación, y el énfasis precisamente en eso, ya en este momento que pasado pues algunos años se ha logrado de alguna manera conseguir una balanza comercial equilibrada en lo que se negoció dentro de este tratado, y esto ocurre en todos los acuerdos comerciales. Siempre se negocia un grupo de productos que son los productos que en este caso son nuestros productos de exportación y otra lista que es los productos de importación. O sea, China tiene su oferta exportable los productos que nos quiere vender y nosotros los productos que le queremos vender a China. Lo que implica que dentro del acuerdo hay dos listas, la lista que es lo de China para Ecuador y la lista que es lo de Ecuador a China. En esa lista de lo que Ecuador le vende a China con un beneficio a nivel del pago de aranceles, se logró incluir al 99.6% de nuestra oferta exportable, lo que quiere decir que nuestros principales productos de exportación están contemplados en el acuerdo. Hay productos que de entrada ya este año entran pagando un arancel menor y un gran grupo de productos que por supuesto ya no pagan aranceles desde este año. Los cronogramas de desgravación que se manejan tanto en importación como en exportación es hasta 20 años, es decir, existen productos que tienen una reducción en el pago del arancel, pero que aún no están liberados al 100%, sino que poco a poco se le va a ir rebajando el pago del arancel en China hasta llegar a 0%. Y en el caso de importación, de igual manera, asimismo, pues hay productos que de entrada pues no pagan arancel y otros que se les va rebajando poco a poco el pago del arancel. Una de las cosas bastante importantes que destacan dentro de este tratado es el hecho de que hay dos capítulos que hablan, el uno de las medidas sanitarias y fitosanitarias en cuanto a ratificar la aplicación del acuerdo de estas medidas sanitarias y fitosanitarias del OMC, así como el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio. ¿Esto con qué finalidad? De que se manejen los permisos de importación y los controles necesarios solo en los casos que realmente lo ameritan y que no sea un obstáculo para que se dé una importación o una exportación. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en el caso de las exportaciones que hubieron de pitahaya, que por algunos años se estuvo trabajando por parte tanto de las autoridades, del sector público y inclusive de participación del sector privado para lograr que la pitahaya pudiese cumplir los requisitos fitosanitarios para poder ingresar a China, hasta que finalmente, luego de algunos años y luego de trabajos incluso conjuntos, mesas de trabajo, visitas de delegados de las autoridades chinas acá a Ecuador a las fincas, se logró concretar pues las exportaciones de pitahaya ecuatoriana hacia China. Entonces, dentro de este acuerdo hay una parte donde se habla de la conformación de comités para poder hablar precisamente de cómo convalidar los procesos, cómo establecer protocolos, cómo sociabilizar los requisitos que se deben de cumplir y que de esta manera tanto exportadores como importadores puedan cumplir los requisitos y que el no conocer o el no saber cómo cumplirlos no restrinja en este caso, pues la exportación de dichos bienes y la entrada al país de destino. Esto, así como el caso de lo que son licencias en general, son de las cosas que están abordadas allí en el sentido de que existan comités para poder viabilizar en la medida de lo posible que los requisitos y estándares solicitados de alguna manera sean equivalentes lo que exigen ambos países. Ahora, entonces, la idea no es solamente hacia los productos que actualmente se exportan, sino también, como decía, ciertos productos que tal vez no se están exportando hacia China, pero que tienen oportunidad de ser exportados porque hay un mercado potencial. Y también entonces son beneficiados con la aplicación de preferencias arancelarias. Productos pues son parte de nuestra oferta exportable. Ustedes ven aquí que existe una gran cantidad de productos de naturaleza agrícola, pero también existen otros que tienen que ver pues con artesanías, con cuero, productos alimenticios, entre otros. La lista es bastante grande, realmente ustedes en el anexo van a ver que realmente tiene un enfoque bastante positivo hacia nuestras exportaciones. Y en el caso de importaciones, de igual manera, pues se ha diversificado la cantidad de productos
productos beneficiados de este tratado, donde se han incluido bastantes maquinarias para diferentes sectores comerciales e industriales, bastantes materias primas e incluso bienes de consumo, que asimismo pues tienen una reducción arancelaria, como decía, pues o bien en forma inmediata o bien en cronogramas que pueden ir de 5, 10, 15 y hasta 20 años, es decir, una reducción paulatina. El que esté en un grupo de productos en un listado para reducir su arancel a 10 años, por ejemplo, no quiere decir de que no se va a beneficiar este año. O sea, se beneficia, pero se va reduciendo poco a poco el arancel. Los productos que, por ejemplo, muestro aquí en la lámina, el caso de motos eléctricas, de accesorios de computación, de cámaras digitales, donde son productos de consumo que ya hoy por hoy su reducción fue al 100%, es decir, ya no pagan aranceles. Y al no pagar aranceles, esto directamente beneficia, pues la carga impositiva va a ser menor porque no es solo el arancel. Para cálculo del impuesto al valor agregado y del impuesto a los consumos especiales, se toma como base de cálculo el valor de arancel pagado. Entonces tenemos que esos impuestos eventualmente también disminuye lo que tenemos que pagar. Y, por ejemplo, vemos que si bien es cierto, estos no son obviamente los únicos productos que se reducen al 100%, de hecho es el 60% de los productos que usualmente se importan, los que ingresan en este caso tienen la preferencia arancelaria al 100%, es decir, ya no pagan aranceles. Siendo muy preciso, como se indica acá arriba, 4.677 subpartidas. Pero, por ejemplo, de los otros, por mencionar un ejemplo, el caso de los juguetes. Y los juguetes ahorita, por ejemplo, tienen una alta demanda porque justamente se vienen las compras para, en este caso, para las Navidades. Usualmente juguetes tienen un arancel del 30%. Entonces, eso, por ejemplo, está en un cronograma de grabación a 15 años. Entonces, este año, si el producto es fabricado en China, esos juguetes son fabricados en China, entonces ya no pagan el 30% de arancel, sino que pagan el 28% de arancel. O sea, ese es el beneficio, son 2 puntos menos de arancel en ese caso en particular. Entonces, habrán casos que, como el caso de los juguetes, que va reduciéndose cada año 2 puntos porcentuales del pago del arancel hasta que de aquí en 15 años ya no tiene que pagar. Esto ha pasado en muchos acuerdos comerciales y esto pues eventualmente permite de alguna manera proteger al sector productivo local, pero a su vez pues permitir que sí se beneficien los sectores comerciales e industriales que tienen expectativa de traer este tipo de productos. Vemos, por ejemplo, que en el caso de los que es dirigido o enfocado hacia la industria, se mencionan el caso de los fertilizantes, de los montacargas, de los tractores, las palas mecánicas, las sierras. Hay bastantes maquinarias, partes, repuestos que están beneficiados con esta reducción al 100% y que además muchos de ellos tampoco actualmente pagan IVA. Por ejemplo, las máquinas para la industria lechera, las máquinas que son para ordeñar, no pagan IVA y tampoco pagan aranceles siempre y cuando tengan, pues en este caso, que está aplicándose el TLC y son originarios de China. Entonces, así hay bastantes productos que vamos a poder ubicar que tienen ese beneficio por el tratado, pero que además ya tenían un beneficio en pago de IVA y por ende la carga impositiva es mínima, es recontra que mínima. Protegiendo lo que es el mercado, digamos el sector productivo local, hay 828 subpartidas con productos que se han excluido del tratado. Entonces, aquí vemos mencionados algunos, no son todas las telas y prendas de vestir, pero sí son la mayoría. El calzado también está excluido del acuerdo, así como los sombreros de paja toquilla. Tenemos neumáticos radiales, tenemos parabrisas, tenemos en metal mecánica, perfiles de hierro, tornillos, clavos, alambre. Entonces, por ejemplo, si yo voy a importar tornillos, yo no le voy a pedir al proveedor algo que tenga que ver con el tratado, un certificado de origen, porque esos tornillos están en el tratado que no tienen ningún beneficio arancelario. Entonces, yo no le tengo que pedir algún documento adicional al proveedor. Hago mi importación normal como la venía haciendo, pero no le pido algún documento que tenga que ver con el TLC, porque simplemente el producto no está beneficiado. Entonces, hay que tener en cuenta eso, pues de que igual existen estos productos que se los ha excluido con el afán de proteger, como decía, el sector productivo. Hay algo adicional que también en esto se ha tomado en consideración, justo en ese mismo sentido. Hay productos que, como decías, se le va reduciendo el pago del arancel a 5, a 10, a 15, a 20 años. Entonces, pensemos el caso de un producto que a lo mejor tiene la reducción de pago del arancel a 10 años. O a 15 años. Vamos a poner ese caso que decía paga el 30% de arancel, el primer año paga 28% del arancel siempre y cuando sea originario de China, el segundo año paga el 26%, el tercer año paga el 24% y resulta que el cuarto año ocurre algo. Viene un sector productivo ecuatoriano y se queja con el ministerio diciendo que hay una afectación. El tratado contempla que si una de las partes considera que se está viendo afectada, si se está viendo perjudicada por el tratado en algún producto en particular, puede
puede en este caso ponerse de acuerdo con la otra parte, con el otro país y detener el beneficio o el cronograma de desgravación. Entonces, digamos de que viene este sector productivo, se queja con el ministerio. Ojo que no es que significa que el ministerio de una le va a hacer caso. O sea, ellos tendrán que como autoridades públicas hacer el análisis de si en verdad existe una vulneración a determinado sector productivo. Pero si fuese así, se puede disponer que ya no se sigue desgravando. Entonces, resulta que hasta el año 4 el beneficio era de que ya no pague el 30% de arancel, sino el 24% de arancel. Entonces le detienen ahí. Ya no se le va a seguir reduciendo el pago del arancel porque en ese producto en particular se detiene el beneficio. Entonces no es algo generalizado, no es que se detiene todo el TLC, pero sí de aquellos productos que pudiese haber este tipo de quejas puede darse esa situación. En cuyo caso, realmente, pues la idea sería que, digamos, en general no llegase a pasar eso, esa sería la expectativa. Pero de ahí, en general, se va a mantener conforme lo que establecen los mismos anexos de los tratados, el beneficio que en este caso pues se ha planteado en los anexos de dicho tratado. Entonces, ¿cuáles son las condiciones o los requisitos para que un producto se vea beneficiado de este acuerdo? Existen en este caso pues básicamente tres condiciones. La primera, que implica que el producto cumpla los requisitos que establece el tratado. O sea, no es suficiente con que en los anexos conste el producto como un producto que se beneficia con una preferencia arancelaria, sino que además hay requisitos o condiciones a cumplir que son las reglas de origen, que son las que básicamente validan de que el producto es originario o bien de China o bien de Ecuador, dependiendo si sea una importación o una exportación. La segunda cosa que se va a tener que cumplir es tener un certificado de origen validado por autoridades conforme al formato que establece el tratado. Si no está conforme al formato y no está correctamente diligenciado, no voy a poder aplicar el beneficio. Y la tercera condición, que es presentar ese documento conjuntamente con la declaración aduanera de importación para obtener la preferencia arancelaria. Entonces, cumplir estas condiciones que son las reglas de origen, cumplir con un certificado de origen validado por las autoridades, porque ese es el documento que prueba que alguien verificó que se cumple alguno de estos requisitos, y presentar el certificado con la declaración aduanera. Son las tres condiciones a cumplir. Entonces, nosotros tenemos que estos requisitos llamados reglas de origen dentro del tratado están en el capítulo 4 y tengo varios tipos de reglas de origen con las que nos vamos a encontrar, que son similares a las de otros acuerdos comerciales, pero no son iguales, solamente similares. Entonces, la primera que tenemos nos habla de mercancías enteramente obtenidas. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso, pues, que los productos son obtenidos de la naturaleza, de la agricultura, de la crianza animal, del lecho marino, de cualquier aspecto de la naturaleza de ese país. Entonces, hay una lista que ahí se menciona precisamente señalando qué se entiende por una mercancía enteramente obtenida. Y nos menciona, por ejemplo, los animales vivos, nacidos y criados, los productos que nos dice derivados de los animales vivos, plantas y productos vegetales cultivados, cosechados, recolectados en una parte. Tenemos también, por ejemplo, plantas y productos vegetales cultivados. Tenemos ahí mercancías de la caza, de la acuacultura, de la pesca, minerales extraídos del suelo, del lecho marino. Tenemos también productos obtenidos a bordo de barcos fábrica, chatarras y desperdicios específicamente que vengan de alguna operación de perfeccionamiento y que sean aptos para la recuperación de materia prima. O sea, tienen que ser susceptibles para recuperación para que se puedan beneficiar. Bienes, en este caso también consumidos, recogidos, que sean aptos para recuperación de materia prima. Entonces, esto es lo que tenemos en este caso contemplado en nuestro listado como bajo el concepto de mercancía enteramente obtenida. Tenemos también aquellos que son producidos, o sea, ya implica una operación de perfeccionamiento, una operación de fabricación, en donde sus materiales, las materias primas, los insumos utilizados son enteramente pues de China, si es importación, o de Ecuador, si es exportación. También, por ejemplo, tenemos el caso de productos fabricados, manufacturados, en donde nos menciona aquí que se haya utilizado materiales no originarios, pero que se cumpla con un valor de contenido regional no inferior al 40%. O sea, si fuese exportación, tengo un producto terminado donde mínimo sus materias primas, el 40% son ecuatorianas. Y el resto sí pueden ser de otros orígenes, de otros países. Y si fuese importación, un producto terminado que sus materias primas mínimo el 40% sean chinas y el 60% pueden ser de cualquier otro país. Eso no habría ningún problema. Entonces, esto como reglas generales implica que el producto que en este caso se va a beneficiar, que se va a importar, deba cumplir alguna de estas condiciones para que se le pueda otorgar un certificado diciendo es originario de China o en exportación es originario de Ecuador. Eso como condición en este caso.
Ahora bien, hay también en este caso otra situación que se puede presentar que corresponde a los requisitos específicos, que es otra forma de cumplir origen y que ocurre en ciertos productos que han sido transformados, que han sido perfeccionados, en donde se les ponen condiciones más estrictas que las reglas generales. Estas reglas específicas implican que para ciertos productos se le pida, por ejemplo, que sea en este caso enteramente obtenido de ese país, por ejemplo, de China o de Ecuador si fuese exportación, o que este producto terminado haya habido una transformación sustancial que se lo evalúa en base a, por ejemplo, en el primer caso, cuál es el capítulo en el que estaba la materia prima no originaria y que haya habido un cambio de capítulo contra el capítulo en el que está la subpartida del producto terminado. El tercer escenario que se menciona aquí abajo, que habla de un cambio de partida, 4 dígitos, implica que de mi producto terminado usa una materia prima no originaria, sea de China o de Ecuador, dependiendo de lo que estemos evaluando, pero de esa materia prima no originaria haya un cambio de partida cuando veamos la subpartida del producto terminado. Entonces, esas reglas más estrictas para ver que en verdad haya habido un cambio, en verdad haya habido una transformación, prevalecen sobre las reglas generales que existan que hay en este acuerdo comercial. Entonces, yo como sé en este caso, pues, cómo lo voy a evaluar o cómo lo voy a verificar, realmente esto ya están en los mismos anexos del acuerdo comercial. O sea, cuando me habla precisamente de los productos terminados, por ejemplo, aquí me mencionan los anexos, me da las partidas de los productos y me dice, por ejemplo, aquí CC, que es un cambio de capítulo, o este de aquí, que es mercancía enteramente obtenida. O sea, aquí ya me va diciendo, porque esto no es en todos los casos, sino en aquellos casos en donde se requiere cumplir una regla en particular. Hay unos entonces que no es que me piden porcentaje mínimo, sino que me piden que sea enteramente obtenido en ese país y otros que definitivamente pues piden estos cambios de capítulo o de partida desde lo que es la materia prima hacia la subpartida que viene a ser para el producto terminado. Entonces, el certificado de origen que en este caso se emite es un formato que está en inglés, que hay un requisito de que sea llenado y diligenciado enteramente en inglés y no en otro idioma. Eso es un requisito del tratado. Tiene una vigencia de 1 año, por lo que dentro del periodo de vigencia yo debo utilizarlo presentándolo conjuntamente con mi declaración de importación, sea en Ecuador o en China, dependiendo si es importación o exportación. Pero presentarlo conjuntamente con la declaración de importación, eso tiene que ocurrir mientras el documento está vigente. Como regla general, este certificado debe emitirse siempre antes o hasta la misma fecha de embarque de las mercancías. Sin embargo, puede ocurrir que por alguna descoordinación o por alguna situación de fuerza mayor se haya embarcado sin certificado de origen. En esos casos se permite que se pueda hacer una emisión retrospectiva, o sea, emitir el certificado después del embarque en este caso, con la señalación respectiva que tiene que venir en este caso en el casillero 4 del certificado de origen. En ese caso, ojo, el certificado de todas maneras, se le va a mantener la vigencia de 1 año, pero el año se cuenta desde la fecha del embarque, no desde la fecha de emisión, si fuese emitido en forma retrospectiva. Si fue emitido a tiempo, o sea, antes o hasta la fecha de embarque, desde la emisión tiene validez de 1 año. Entonces, no es que de pronto si lo emito retrospectivamente me tiene más tiempo o más validez, no. Sigue contando 1 año, pero desde la fecha de embarque. Se tiene que emitir un certificado por embarque, no puede cubrirse múltiples embarques, a no ser que ustedes pidan una autorización ante la aduana de embarques parciales, ahí sí podría caber. Caso contrario, la regla general es 1 por embarque, además de 1 por proveedor, porque el formato no permite múltiples proveedores, sino un solo proveedor. E inclusive tendrían que coordinar con el proveedor porque en el tema que tiene que ver con la factura, porque como esto se lo diligencia dentro de un formulario de un sistema informático, en el caso de Ecuador para exportaciones, el sistema SIC, pero en el caso de China, pues la aduana china también tiene su sistema. En el caso de Ecuador, el sistema CICO sí permite poner más de una factura en el certificado de origen, pero el sistema que tiene la aduana china solo está permitiendo ahorita poner una sola factura por certificado. Si eventualmente más adelante llegan a modificar el sistema, excelente, porque realmente el formato, conforme al acuerdo, sí permite poner más de una factura en el certificado, pero si el sistema no le deja, ahí tendrían que hacer un certificado por factura. Entonces, algo adicional al hecho de tener que gestionar la obtención de este documento, en donde debe estar descritas las mercaderías que van a ser beneficiarias del tratado. Ojo, si yo en una factura comercial
tengo varios productos y existen productos que no tienen nada que ver con el tratado, pues yo no los voy a incluir. Y otra cosa que también se pone como condición el que haya un envío directo de China hacia Ecuador. No hay problema si tiene que ser tránsito en algún país, pero tiene que ser en un envío directo. Entonces no puede de pronto a lo mejor pedirse que el producto vaya de China a Estados Unidos como destino final a Estados Unidos para hacer un nuevo embarque de Estados Unidos hacia Ecuador, porque entonces se rompió este envío directo. O de pronto fue enviado a Brasil, allá fue desaduanizado y luego encuentra un proveedor que está desde Brasil despachando a Ecuador, ya no hay envío directo, ya no hay preferencia arancelaria. Si fue desaduanizado, si fue nacionalizado, si le ingresaron a una zona franca, o sea, ya cuando se le da un trato fiscal y sale del control aduanero, ya en ese momento ya no hay envío directo y ya no hay beneficio arancelario, ¿sí? Entonces, este certificado, ustedes ven aquí el formato, es un certificado que está, su formato está en inglés, tiene que ir con un número de identificación, tiene que ir en este caso la emisión, en este caso pues si es importación en China, si es exportación en Ecuador. Acá nosotros tenemos que en el casillero 1 va a estar el exportador o el productor, nombre, dirección, país, al igual que en este caso que los datos del importador, de igual manera nombre, dirección, país. Si hubiese una emisión retrospectiva, lo indicamos aquí en el casillero 4. También tenemos en este caso la indicación de la fecha de embarque, puerto de carga, puerto de descarga o aeropuerto de carga, aeropuerto de descarga y los datos del medio de transporte. Y ya aquí la descripción como tal de la mercadería, los ítems 1, 2, 3, 4, 5 conforme a nuestra factura, la descripción de los productos, su partida arancelaria, cantidades, número y fecha de la factura. El criterio de origen se le tiene que llenar en este casillero 8 con estas siglas, que estas siglas están dentro del acuerdo, que son los equivalentes en este caso el WO para el íntegramente obtenido, que fue el primero que expliqué, el WP para los casos que son íntegramente producidos con materias primas de China o de Ecuador, según sea la importación o exportación, los que en estos que dicen RVC, para los que tienen mínimo el 40% de materias primas de ese país, de China o de Ecuador, y este que dice aquí PSR, que son en este caso las siglas en inglés para indicar que son reglas específicas de origen, para los que están en el anexo al final del tratado, con estas consideraciones de que de pronto pide cambio de capítulo, cambio de partida o inclusive que sea enteramente con materias primas de China o de Ecuador. Estos que están con reglas específicas pues van a venir indicados aquí. Esto, usando cualquiera de estas siglas, dependiendo cuál es el criterio de origen, tiene que venir aquí en el casillero 8. Acá ya va la parte de la firma, en este caso del exportador o productor, el lugar, fecha, firma, acá también lo mismo, fecha, firma y el sello de la autoridad. Y aquí, por ejemplo, que nos dice el país que importa, si es una importación Ecuador, si es una exportación sería China. Por ejemplo, denme un segundito para poderles compartir un ratitito nada más. Este de aquí es el modelo de cómo vienen estos certificados de origen ya con algo de información. Los certificados tienen contemplados que lleven medidas de seguridad. Entonces, la primera medida de seguridad usualmente va a ser el sello. Como ustedes ven aquí, está con el sello de la aduana de Shanghái, sello y la firma, por supuesto. Y de ahí también una segunda medida de verificación, que es lo que decía, la verificación en página web e inclusive la verificación por código QR. Si yo escaneo el código QR, me lleva a la página web de la aduana china. Tengo aquí el número de certificado, tengo aquí que van a ir los datos del exportador, los datos del importador en Ecuador, fecha de embarque, en este caso, pues punto de carga y de descarga. Si es que fuese emitido después del embarque, debe venir sí o sí obligatoriamente con esta leyenda de emitido retrospectivamente. La idea es que cuando se llene este certificado, la información en este caso esté descrita conforme lo que dice la factura. Nuevamente, no puedo incluir aquí productos que no estén contemplados en el TLC. Y, por ejemplo, en este ejemplo en particular que se ha puesto un solo ítem y me sobró todo este espacio. Entonces, el TLC en las instrucciones me dice que aquí va a venir, en este caso, completado a la siguiente línea con este juego de asteriscos. Esto ya lo emite automáticamente el sistema de la aduana china y usted realmente no lo va a tener que hacer. Y en exportación, el sistema en este caso, de las autoridades ecuatorianas también lo emite en forma automática. O sea, eso no se tiene que preocupar realmente el proveedor. Ahora, si se completa todo, tiene usted una factura de 20 ítems, el certificado se admite tener varias hojas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que aquí usted va a tener completo todo, no va a tener los asteriscos. ¿Cuántos ítems podría ponerle ahí? Eso ya depende de la extensión de la descripción del producto, porque hay productos que a lo mejor en la factura me van a ocupar 2 líneas, 3 líneas o una línea como en el ejemplo de aquí.
que a lo mejor eso podría implicar que tal vez aquí con los espacios y todo terminen entrando unos 6 ítems, me invento. La idea no es meterle 20 ítems con letra tamaño 1, porque no va a ser manejable, va a ser difícil entenderlo, leerlo, entonces no es la idea hacer algo que no vaya en proporción al tamaño de fuente que tiene el resto del documento. Lo que entre y de ahí se sigue emitiendo una segunda, una tercera hoja, las que sean necesarias. Acá la subpartida arancelaria, por si acaso, es una subpartida a 6 dígitos y de hecho es una subpartida negociada con sexta enmienda. ¿Qué quiere decir? El tratado, si ustedes revisan el documento, dice en la cabecera 2021, cuando empieza a mencionar las subpartidas, año en el que aún había la sexta enmienda del sistema armonizado. Y aquí solo pueden haber subpartidas que estén en los anexos del TLC. No pueden haber subpartidas que no estén en el anexo del TLC. Entonces, si resulta que esta, en la séptima enmienda, cambió la subpartida totalmente, yo aún así debo seguir usando la de la sexta enmienda en este documento, a pesar de que al momento de declarar se utilice la de séptima enmienda. Entonces, vemos aquí el criterio de origen, el totalmente producido, la cantidad, mi factura, fecha, y ya de ahí el llenado, en este caso, del exportador o del productor chino, exportado hacia Ecuador, lugar, fecha, firma. Si viene aquí con un sello del exportador o productor, no hay ningún problema. No le hace ningún mal o ningún daño en ese sentido, ¿ya? Las consultas me indica aquí si en el casillero 1 pueden ir, en este caso, dice los datos del agente. A ver, tiene que ser lo que le pide, dato del proveedor o dato del, que puede ser en este caso el proveedor exportador o dato del fabricante, el que en este caso se hace responsable como exportador. Entonces, si es que ambos son de China, puede ser cualquiera de los dos, el fabricante o el que usted dice, el intermediario, que finalmente es el que le facturó. O sea, sin ningún problema, cualquiera de los dos. Ahora, en el caso del ítem 4, cuando hay una facturación de terceros que es de tercera parte de otro país, sí hay que indicarlo en el casillero 4, no por la parte del tema de fabricante. El fabricante, en este caso de China, iría en el casillero 1 y en el casillero 4 iría el que me está facturando, que es, digamos, de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ya? O sea, ese sí me sirve en este caso en el casillero 4 para poder indicar cuando yo tengo una facturación de tercera parte. Si los dos son de China, el fabricante y el que me está facturando, entonces pueden ir cualquiera de los dos. Preferible realmente sería es el que me está facturando. Manuel, en el caso de las importaciones en donde tengo un certificado de origen con varias páginas, lo que va a ocurrir es que efectivamente de la página 2 en adelante, los primeros casilleros no es que van vacíos, van con unos asteriscos que le emite el sistema informático que están utilizando en China. Vacíos al 100% tampoco es que están es como una línea de asteriscos, pero sí es aceptable que no se repita de nuevo la información. Como digo, esto actualmente está siendo ya validado por parte de la aduana ecuatoriana, en el sentido de que ya la aduana china le dijo, ¿sabe qué? Así es como se está emitiendo en nuestro sistema. La otra consulta que me hace ya referido al certificado de origen, en cuanto a lo que es obligatorio que vaya a la subpartida arancelaria, sí es obligatorio. O sea, estamos hablando de una subpartida a 6 dígitos, ¿sí? Una subpartida a 6 dígitos conforme el sistema armonizado. Entonces, únicamente teniendo presente eso sí, lo que ahorita mencionaba, con relación al hecho de que en este caso, pues, están en sexta enmienda, que realmente obviamente, pues puede haber diferencias en algunos casos con relación a la subpartida que actualmente esté vigente por el cambio de enmienda, pero de ahí sí es un dato obligatorio porque, como decía, en los anexos del tratado se mencionan en este caso, pues, las subpartidas de los productos que se benefician. Y si no está en esa lista, no se puede beneficiar. Entonces, la forma en este caso, pues, de poder hacer esa verificación, esa confirmación de que el producto en verdad se beneficia del tratado, es con la subpartida arancelaria. Lo que me consulta en este caso, pues Margarita, sobre si puedo utilizar para el mismo certificado para otra importación, no, solo para un solo embarque. Es un certificado por embarque. La única excepción a la regla sería que usted acá a la aduana pida una autorización por embarques parciales, que no es que se lo den a cualquier caso o cualquier producto, usted tiene que sustentar por qué no puede venir todo en un solo embarque. Caso contrario, es un certificado por embarque. Lo que mencionaba con respecto al certificado. El certificado viene con su código QR como una medida de seguridad, pero el formato exige firma y sello, tanto en importaciones como en exportaciones. Así que es un documento que, como viene con un sello, con una firma, debe venir el original también. Hablar de un documento totalmente electrónico, hablando de certificados de origen, sería con firma electrónica. Y no está viniendo con firma electrónica, está viniendo con firma
a través de un manuscrito. Para poner un ejemplito antes de seguir, que era justo algo que había consultado uno de los participantes con respecto a las máquinas para soldar. Entonces puse ahorita el caso, una subpartida de una máquina para soldar metal, tiene un arancel del 5%, estoy trabajando con la subpartida 85.15.39.0000. El arancel base es el 5%, pero aplicando en este caso un certificado de origen, me queda en 0%, ¿sí? O sea, tengo una preferencia arancelaria al 100% ya desde este año. Entonces, si yo hago la importación, ¿qué debo de hacer? Pedirle a mi proveedor que me envíe un certificado de origen, que en la factura me indique pues la máquina de soldar, que en el certificado diga la subpartida de la máquina, y de esa manera, en este caso, pues se va a poder beneficiar de la aplicación de la preferencia arancelaria al 100%, ¿sí? Estoy colocando por si acaso en el chat un enlace que tiene por si acaso el formato en blanco del certificado de origen en inglés, acompañado de 2 hojas que explican el llenado de los casilleros en inglés, para que con eso ustedes le puedan dar, para quienes tengan un problema como el que acaba de escribir la compañera, ustedes le puedan dar al proveedor, porque eso ya está puesto en inglés, y le digan, mira, es que aquí me dice que los casilleros se deben llenar de esta manera, no con otra cosa. Porque como les digo, no es una cuestión de los asteriscos, las rayitas, esto se lo llena en un sistema informático tanto en China como en Ecuador. No son documentos que realmente se llenan a mano, que lo puedan coger con un documento a mano como base, sí, pero lo están llenando en un sistema. Entonces ya datos de fondo, como esto que estamos diciendo, de que pongan a alguien que no es el que está teniendo la relación comercial con usted, sí le puede invalidar al final del día el certificado. Daniel, ¿ibas a comentar algo? Sí, gracias, Erika. Quería aprovechar este último comentario que tú haces porque es algo que nos está pasando muy comúnmente, ¿no? Y justamente uno de los objetivos de este webinar es pasar de lo que teóricamente se conversó por el Ministerio de Comercio Exterior a nivel de acuerdos, de negociaciones, y ya la parte operativa, cómo se ha venido presentando en estas primeras semanas de tratado, en la práctica. O sea, en estas Entonces, primeras no sé, semanas de tratado hay unos proveedores que le han dicho a los importadores, la aduana china no tiene nada de eso y no sé de qué, y no saben de qué le estoy hablando. O sea, hay unos proveedores que literal han respondido eso. No, si en la aduana exactamente. nadie sabe eso y nada que ver. Hay otros que han respondido, no, si eso de allí, eso tiene que usted coger con este certificado, le dan unos certificados que están en formato diferente al que yo mostré, formatos que no tienen el casillero que dice, por ejemplo, la regla de origen. Entonces ya ese ya no es el formato y le dicen, no, este es el único que hay y no molesta. O sea, claro, Exactamente. respuestas, el proveedor no va a querer dejar de vender. Entonces le va a dar cualquier respuesta que haga que usted le acepte lo que le puede ofrecer. Entonces, por ejemplo, esto que comentaba ahorita la participante, por ejemplo, 2 casos que ya me ha tocado ver ha sido porque las empresas han sido muy pequeñas y no han tenido cómo sustentar el proceso para un tema de regla de origen. Entonces, lo que les han dicho es, váyase con la empresa de allá que es más grande, que esa sí tiene cómo sustentar y a esa sí le van a dar porque ya le están dando certificados de origen. Entonces, vienen algunos proveedores y le ofrecen, ¿sabes qué? Es que yo le voy a comprar el certificado a ese. Y sale, pero sale con el nombre de ese. El problema, claro, por ejemplo, la persona que me decía en uno de esos 2 casos me dice, yo ya hasta le pagué al proveedor. Y si salen los pagos hacia una empresa y acá el certificado me dice, porque hasta le iban a cambiar hasta la factura. O sea, me cambian todo, pero yo ya los pagos le hice al otro. Y si me terminan observando por duda razonable, y claro, o sea, a lo mejor por aquí me sale bien y por el tema de valor me sale mal y al final se me dañó todo. Exactamente, sí, eso es algo justo que te quería comentar. Y otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, no sé si sea el caso de María Fernanda, y creo que no, pero hay que considerar, claro, que en China nosotros tenemos proveedores en donde muchos son fabricantes, pero también muchos son solo intermediarios comerciales y que no tienen un permiso de exportador o que no son propiamente dueños de su mercancía. Es decir, necesitan de alguna manera revelar de quién es el fabricante con el temor de que sus clientes en Ecuador tal vez también lleguen a conocer quién es el fabricante y romper esta cadena. Entonces, esto es algo de lo que hemos venido viendo mucho en los procesos que hacemos tanto de logística internacional como de nacionalización y que hay que tomar en cuenta porque cuando nuestros clientes se acercan, muchas veces se revela esto, ¿no? Resulta que no ha sido el exportador, o resulta que no tiene permiso de exportador, o resulta que no ha sido el fabricante, sino un intermediario, y ahí vienen mucho de la mano los casos, como tú comentaste, en donde ahí empezamos a buscar terceros para cambiar el fabricante, que sí tiene permiso de exportador, y muchas cosas que al final devienen en problemas ya en la parte de aduana. Entonces, una de las recomendaciones que quisiera ya acotar, Erika, es justamente esto, identificar justamente si mi proveedor, qué rol está jugando en cuanto a la fabricación del producto o en cuanto a la intermediación comercial, que eso, como tú bien decías hace un momento, a veces se da incluso no desde el mismo China, sino desde otros lados. Eso nada más acotar. Enseñar un ejemplito puntual, el caso que comentaba ahorita de los juguetes.
Entonces estoy colocando una subpartida de juguetes. Realmente todas tienen la misma, que es como un 30% de arancel. Y me voy a verificar la liberación, que en este caso voy a colocar aquí para China. Y me dice que en este caso paga un arancel ad valorem del 28%. Como decía, en este caso realmente la reducción es apenas de 2 puntos porcentuales, mientras que como veíamos en el caso de la máquina de soldar, ahí sí la reducción fue al 100% del 5% al 0%. Y habrán productos que cuando hagamos las consultas directamente, en este caso, pues no me va a salir simplemente porque no está negociado. Una cuestión que, bueno, respondiendo por ahí un par de preguntas adicionales que salieron. Claro, en el caso de la máquina de soldar puede ser con el criterio de totalmente producido si todos sus materiales eran chinos, o con el criterio de mínimo el 40% de materiales chinos si fuese el caso de que utilizaron también materiales que no eran chinos, ¿ya? Depende cuál de los dos casos estén aplicando. Y en el caso de la intermediación que estábamos comentando, la factura es la factura de exportación, la factura donde en este caso consta como cliente el importador ecuatoriano, ¿sí? Aprovecho para compartirte una consulta que me pasan por interno. Ya. Hay muchos casos en que obviamente la logística desde China implica que haya cuando hablamos del SL, llega a una bodega bonded en Estados Unidos y que obviamente va a tener un tratamiento de consolidación con mercancías tal vez de otros lados. ¿Aplicaría en este caso poder aplicar un certificado de origen, perdón, valga la redundancia? General realmente no, por la operación de ya, si me dices que realmente se va a agrupar con otros, bueno, depende realmente cómo le den el tratamiento. O sea, si me hablas de lo usual, que es que en este caso entra a bodegas privadas para hacer justamente este agrupamiento de bultos, ya cuando entra a bodegas privadas salió de control aduanero y perdió la preferencia arancelaria. Sí, en este caso serían bodegas que únicamente tendrían como fin no tener una nacionalización en Estados Unidos, por poner el ejemplo, sino simplemente tener un tránsito ahí hasta consolidarse con otras cargas y llegar al mismo cliente. Es decir, no tienen ningún tratamiento fiscal en Estados Unidos. Si no tiene ningún tratamiento fiscal, ahí sí podría. Ahí sí podría. Ojo que si hablamos del tema de una, digamos, de una consolidación ya por parte de la consolidadora, de agrupar cargas para traer acá. Acá simplemente yo me encargo de desaduanizar mi producto que estoy trayendo desde China y yo no tengo nada que ver con lo que estuvieron agrupando con otros paquetes, otros bultos. Mis productos llegaron tal cual. En este caso, China, Ecuador, con escala en Estados Unidos. Ahí no se está perdiendo la preferencia arancelaria. O sea, ojo que es el tema de que por temas de tránsito, por temas de transporte, por temas de logística tenga que hacer esa escala, no hay ningún problema. Que tenga que cambiar de medio de transporte, no hay ningún problema mientras siga la ruta. Y yo tengo un documento de transporte que me diga que se embarcó en China y terminó en Ecuador. Perfecto, Erika. Ujú. Invitarles a ver si es que tenemos alguna pregunta adicional. ¿Tú tienes igual algo por compartir todavía? Bueno, si no hay por ahí más dudas, realmente sí ya tenemos en este caso abordado todo, en este caso, pues los aspectos que deben tener en cuenta para poder hacer justamente la, digamos, la aplicación de estos certificados. He procurado referirme no solo a importación, sino también a exportación, porque realmente las reglas de origen, el formato del certificado siguen exactamente las mismas condiciones y las mismas reglas. La aduana china está en constante comunicación con las autoridades acá, con el Viceministerio de Comercio Exterior, con la aduana, en el sentido de ir afinando cualquier detalle, cualquier cosa que de pronto se presente como novedad y que eventualmente no puedan manejar. Las autoridades están ahorita en bastante coordinación, precisamente porque todavía sigue siendo relativamente nuevo. Pero como las cargas que vinieron por vía aérea ya llegaron hace rato aplicando estos certificados desde el mes pasado, por eso es que hay aspectos que ya ahorita están aclarados, como esto que comentaba del tema de cuando tienen más de una página, que de pronto la segunda página tenga los primeros 4 casilleros llenos de una fila de asteriscos, que eso ahorita la aduana lo está aceptando, pero porque ya en su momento se hizo la aclaración con la aduana china. O el mismo hecho de que pueda tener múltiples páginas, esto que comento del tamaño de la letra, los ítems por documento, o sea, son cuestiones que son ya fruto de las coordinaciones y las aclaraciones que han habido entre las autoridades chinas y ecuatorianas. Hay un comité, en este caso, que está conformado precisamente entre las autoridades de los dos países para poder resolver temas relacionados a la aplicación del tratado, e inclusive dentro del tratado, y esto es algo que de todas maneras vale la pena tener en cuenta, hay ciertos aspectos como por ejemplo una primera directriz, el tener en cuenta que por temas de aplicaciones de perfiles de riesgo,
los controles se siguen sometiendo conforme a lo que se evalúe, en este caso, en el caso de nosotros, pues algunos trámites que serán automáticos, documentales, físicos. Hoy por hoy no les puedo decir de que ahorita esperen de que haya mucho trámite automático cuando estamos con un tratado que es relativamente nuevo y que la aduana está todavía verificando que en verdad estén aplicando los certificados emitidos correctamente, lo que significa que al menos al inicio va a haber una mayor revisión más bien, precisamente porque ya se han dado importaciones donde los documentos han estado errados. Entonces la aduana en ese sentido sí ha reducido un poco el aforo automático que habían para ciertos trámites, pero por esta eventualidad hasta que por lo menos todos ya, digamos, se acostumbren a cómo es el formato del certificado. Otra cosa es que también se habla del control posterior y entonces en eso hay que tener presente, como decía, certificado de origen original se le entrega en este caso a su ejecutivo en el aire para que lo puedan poner como parte del archivo de la declaración, porque esto puede ser sujeto a un control posterior por parte de la aduana y en ese control posterior se podría hacer una verificación del cumplimiento de origen. Entonces, si es que por A o B no llega a cumplir, digamos, origen, porque, digamos, en esas investigaciones, y esto es lo que dice el tratado, se puede hacer requerimientos de información al importador, al proveedor y al mismo emisor del certificado. Entonces, si en esos requerimientos de información no hay información suficiente para probar que el producto realmente sí cumplía las reglas de origen que se decían en el certificado, se le puede denegar la aplicación de la preferencia. Es decir, le podrían cobrar por control posterior el valor de arancel. Y recordemos que cuando se le cobra así una diferencia de arancel, va con una sanción de un recargo del 20%. Entonces, es importante tener el certificado, realmente saber seleccionar al proveedor en el sentido de que esto que justo comentábamos como novedades, si en un control posterior resulta de que ven que a lo mejor el documento se lo sacó de alguien que casi que le prestó el certificado y realmente no cumplía un tema de origen, o sea, estamos hablando de que la revisión posterior es hasta 5 años después de la importación. El tema de, por ejemplo, de la subpartida, que es otra cosa que hay que tener en cuenta y que más que todo precautelar de que no se pierda la preferencia arancelaria por una subpartida mal colocada. Entonces, por eso yo hago el énfasis en que ustedes se puedan apoyar en su ejecutivo del aire en una correcta clasificación arancelaria y si fuese el caso, si realmente le hacen la recomendación de pedir un pronunciamiento oficial de la aduana, hacerlo, porque el mismo TLC recomienda que se utilice este recurso de las resoluciones anticipadas de clasificación arancelaria para tener esa protección de que el criterio oficial de la aduana está en subpartida, usemos la subpartida correcta conforme a ese criterio oficial y que no haya ese riesgo que en el aforo me cambien la subpartida y entonces yo ya no pueda aplicar ese certificado de origen. Hoy por hoy no se admite, por ejemplo, en casos de errores de certificados, no se admite, por ejemplo, dejar garantías por errores. Ahorita eso no está en el TLC, no está contemplado. Entonces, si viene con un error de su partido, viene un error de llenado, simplemente se le queda inválido. Si usted dice, ya sabe que vino mal de entrada y que le va a tocar hacer corregir, el TLC lo que sí le admite es que usted declare sin presentar el certificado, pagando los aranceles, y luego pida que le restituyan, le reembolsen, que sería un reclamo administrativo por pago indebido, presentando el certificado ya cuando usted lo tenga corregido. Pero no lo presente de entrada mal, sabiendo que está mal, con la esperanza de luego corregirlo, porque si la aduana lo recibe mal, simplemente tiene que registrar de que usted no tiene la preferencia. Entonces, mira, hay algunas cosas que nos consultan diariamente. Bueno, no diariamente, pero con frecuencia. Es si es que decimos que la vigencia del certificado es de un año, ¿por qué no puedo ocuparlo para otros embarques? Entonces, ¿por qué tiene vigencia? Porque es una indicación en el TLC que solo me sirve para un envío. Entonces, eso ya es una indicación que está en forma expresa en el TLC, así como me indica que el certificado viene en inglés y así como me dice que va con un cierto formato, en las condiciones para obtener la preferencia es que el certificado me puede cubrir uno o varias mercancías, pero de un solo envío. Por eso es que mencionaba, eso sí, la excepción en este caso, no por el TLC, sino por nuestra legislación, sería el caso de los embarques parciales, en donde la aduana sí autoriza reutilizar los documentos, ¿sí? Y aún así sería sujeto a consultarlo antes de hacerlo para evitar perder la preferencia, porque realmente el tratado de ser un instrumento internacional es el que en este caso me da esa disposición. No me maneja Perfecto. reutilización ni me maneja cupos. Otra de las cosas que nos han preguntado, y hacemos propicio el espacio también para aclararlo, es que en el acuerdo comercial que existe, por ejemplo, sí, con la Comunidad Europea, tenemos un mecanismo en el cual en la factura viene un código que permite ese reemplazar un certificado de origen. La pregunta sería, Yeah. ¿hay un mecanismo similar en el tratado en el TLC con China? No, o sea, el tema de utilizar la declaración en factura
es algo que dentro del acuerdo multipartes con la Unión Europea se le proporciona a exportadores hasta un cierto monto, que es el de 6.000 euros, para efectos de dar una operación simplificada y validar la factura como certificado de origen en lugar de emitir un tercer documento. En el TLC, el único documento sustentatorio para poder obtener la preferencia es solo el certificado de origen en el formato que mostré. Ningún otro documento adicional. No puedo acá no me admite validar la factura como certificado de origen. Perfecto. Otra pregunta que es habitual es, bueno, si es que ya me pide al aire, ¿no es cierto? Que somos muy exigentes con los documentos originales. Si es que ya me estás pidiendo que te envíe el documento original, el certificado de origen, y este es digital, que tú lo puedes corroborar con las páginas que tenemos, porque es emitido por la aduana de China, me manda mi proveedor y para mí es igual un documento no original, porque es un documento digital. Entonces, ¿para qué necesitas archivarlo? ¿O por qué? Tú ya lo mencionaste, pero si podríamos reforzarlo, te agradecería. Es cómo estar seguro de que es original y por qué necesitas archivarlo. ¿Cómo estar seguro de que es original? Sería verificándolo en los enlaces que dejé en el chat, así como hice en el ejemplo. O sea, ustedes pueden poner ahí el certificado, pueden poner en este caso el certificado de factura, como vimos en el ejemplo que hice justo en la web de la aduana china, y les sale ahí enseguida la información. O en su defecto, como decía, también puede ser escaneando el QR, porque escaneando el QR también me bota la web de la aduana china o el de la cámara, que estaba también como alternativa, y me va a salir la información del certificado. O sea, esa es la forma de verificación. Y ya de ahí, como comentaba, o sea, cuando digamos, se avance en el manejo de certificados de origen electrónico, que eso significa no solo el uso de firma electrónica en los certificados de origen, sino inclusive un sistema que se llama blockchain, que eso ya es algo que todavía estamos un poquito lejos como país realmente, porque esto lo tiene que manejar es la administración de aduana, y aduana ahorita lo está tratando, pero está todavía lejos, tratando de ver ese tema con temas de acuerdos que tienen que ver con CAN y Mercosur. Entonces, por el tema de China estamos lejísimos. O sea, no es tan sencillo como únicamente tener un certificado con un código QR. Eso no lo hace un documento como tal electrónico. El QR es solo para evitarme la fatiga de hacer lo que yo hice ahorita, que fue poner el enlace, poner el certificado, poner la factura. Lo único que hace el QR es mandarme ya directo a esa misma web y ya hecha la búsqueda. Pero no significa que el documento realmente sea enteramente electrónico, porque no es un documento con firma electrónica, sino con firma y sello manual, y el formato también lo establece así. El formato no habla de usar ahí firma electrónica. Entonces, si eventualmente en un futuro se manejase ahí, así de esa forma, ahí no hay problema de que se maneje solo en forma de documento digital o documento PDF. Perfecto, Erika. Bueno, para ir terminando, si es que invitamos para ver si hay preguntas finales de parte de quienes nos han acompañado, más bien un tema de reflexión, ¿no? Justo ayer conversaba con un empresario de Perú. Ellos firmaron el tratado del TLC con China hace algunos años y pues me comentaba que a partir de la apertura de este tratado, el comercio con China incrementó en un 400% en el lapso de 5 años. Claro, ellos tuvieron otras medidas de desgravación, muchas cosas entraron inmediatamente en una desgravación inmediata, cero arancel, y obviamente eso generó que la dinámica que nosotros, que el país en ese caso tuvo, pues genere los importadores o las empresas que no importaban, echen un vistazo hacia eso, ¿no? Hacia poder beneficiarse, digamos, de esa excepción de tributos para poder importar y obviamente presentar una nueva propuesta en su mercado. Me parece que en Ecuador, pues obviamente tenemos un tratado negociado con ciertas características que tal vez no necesariamente debe tener una réplica, pero sin duda China, al seguir siendo el fabricante del mundo todavía, aunque hay otras iniciativas en donde se abren fábricas o hay otras economías emergentes en donde ya se empieza a dar la mirada también para otro tipo de productos, puede tener un impacto en la industria ecuatoriana y obviamente también un impacto similar en que el nivel de las importaciones acá pues incrementen considerablemente. Y ya de ahí, lo que refiere al tema de los productores ecuatorianos, lo que únicamente se manejó fue no solamente el tema de las exclusiones que mencionaba al inicio, que son pensados expresamente en productos que es complejo el tema del manejo de costos de producción acá en Ecuador, y que por eso mismo es que se prefirió sacarlos del acuerdo comercial, como el caso que mencionaba de textiles y calzados, que son los más sensibles, sino que además, en caso que se escapase algún otro sector comercial, esta medida, digamos, de emergencia, de retirar el beneficio, o mejor dicho, detenerlo, porque no es retirar, sino detener el beneficio de la desgravación arancelaria para algún producto que se llegue a informar que se está viendo vulnerado el productor local por esa importación. Obviamente, previo a los estudios o análisis respectivos del Ministerio de la Producción, pero eso es, digamos, una medida preventiva por si en un futuro en estas desgravaciones terminase ocurriendo que algún sector se ve afectado. Perfecto.
Perfecto. Me envían igual otra consulta por interno, Erika, es respecto a que se unificó o si se estandarizó o si se formalizó un formato de sello de la aduana china, porque antes no estaba efectivamente esto un poco, no sé si formalizado o difundido, pero hace poco hubo una noticia relacionada con esto. No sé si tú tienes, nos puedes compartir con más claridad eso. Ya, a ver, lo que había, digamos, hasta cierto punto, cierta confusión, que fue lo que se procuró clarificar, era porque hay certificados que estaban viniendo con unos sellos, con unos formatos muy similares a los oficiales y que realmente los certificados no es que no eran oficiales, sino que son certificados no preferenciales que ya se venían utilizando antes del TLC. Estos documentos no es que no se pueden usar, se pueden aún seguir utilizando, no son con una finalidad de aplicar preferencias, son con finalidades ya comerciales, que eso ya depende del proveedor o del comprador, pero esos son emitidos por la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, sino que el sello sí es un poco similar al sello redondo que utilizan las aduanas. De ahí, lo que sí es que por lo menos el tema de sellos, no es que no se haya, digamos, hecho algún tipo de difusión. Lo que pasa es que tradicionalmente, y esto es con todos los acuerdos comerciales, lo de tema de emisión de sellos siempre se notifica es entre las aduanas, no se lo notifica hacia afuera, o sea, hacia los importadores y exportadores en general, por un tema de seguridad, porque obviamente un sello difundido de una manera masiva es muy susceptible a falsificación y los sellos no es que se actualizan a cada rato. Entonces, por ejemplo, en los acuerdos, Comunidad Andina, ALADI, con todos estos otros acuerdos comerciales, periodicidad de 4 años más o menos, 5 años, los emisores cambian los sellos. Toditos, algo le hacen con tal de que justamente no haya este problema. Una firma es más difícil cambiar para una persona, pero un sello, por lo menos, si cada cierto tiempo, por cuestiones de seguridad, le hacen aunque sea algún cambio para evitar estos problemas de falsificación, a pesar de poner las otras medidas de seguridad. Acá también hubo, acá de hecho, a la aduana ecuatoriana en abril se le notificó todos los sellos habidos y por haber, pero es porque siempre se ha manejado como una notificación interna y de hecho siempre lo hay en todos los acuerdos comerciales. O sea, para más o menos darte una idea, yo que estuve trabajando hasta prácticamente hace un mes, creo que una vez al mes yo recibía de diferentes entidades del exterior notificación de cambié el sello, actualicé, cosas por el estilo, ¿ya? Porque no es algo que se hace a cada rato, pero sí se lo hace. Y cuando ven algún emisor de que de pronto a lo mejor su sello está siendo muy vulnerado, de todas maneras se hacen cambios, se hacen actualizaciones. Entonces, no es por un tema de difusión, no es algo que ustedes puedan realmente esperar de la aduana, que la aduana vaya a difundir masivamente. Estos son los sellos de los acuerdos comerciales, porque eso no va a ocurrir, nunca ha ocurrido ni ocurrirá, pero es por un tema de seguridad. Pero esto que estoy manifestando, esto ha sido así toda la vida. El único detalle es que por ahí hay personas que, desconociendo el motivo que estoy explicando, han cogido, han hecho charlas y han mostrado, mira, tengo todos los sellos habidos y por haber y obviamente está de más comentarles que la gente que trabaja en la aduana no está muy contenta con eso que han hecho, porque no está bien, porque tiene una razón de ser que se maneje eso. O sea, esto y ojo, porque nuevamente yo tampoco soy partidaria de hacer esa difusión masiva, pero solo como para que tengan una idea. Este documento yo tengo como 21 páginas, entonces por eso es que digo que son más o menos, a ver, ahí ya saldrían 42 sellos, solamente aquí, aparte por ahí hay otro documento más, ¿ya? Entonces, sí hay unas notificaciones oficiales y que tiene que cambiar, sí, tendrán que eventualmente actualizarse y cambiarse eso. Que se espera que sea con frecuencia, los de la aduana china no, porque son instituciones oficiales. Pero los de gremios o que más adelante a lo mejor pueda haber alguna delegación, sí, sí podría haber nuevas delegaciones, nuevos emisores, eso sí puede llegar a ocurrir. Son parte de las cosas que ocurren en todos estos acuerdos comerciales y hasta por dar facilidades el manejar delegaciones con cámaras. Sí es algo que a futuro puede incrementarse los emisores en China, pero ya ahorita con 43 emisores, de hecho, nos dan de largo a la cantidad de emisores que tenemos nosotros. Sí, es correcto. Tu aclaración me permite un poco irme justamente a poder ratificar este detalle, ¿no? Porque muchas veces proveedores chinos, sobre todo cuando hay comercio electrónico y se ocupan plataformas, muchas veces te muestran certificaciones, pero son certificaciones que obtienen privadamente, de calidad, Es correcto. de durabilidad, y eso suele confundirse mucho con que son certificaciones de origen. Entonces, un poco valga esta aclaración que tú nos haces también para aclarar pues a nuestros participantes de la comunidad, clientes que hoy nos han acompañado, que no hay que confundir un sello que un fabricante, perdón, un certificado de calidad que puede presentar un exportador, un fabricante, con un certificado de origen, porque claro, son dos connotaciones totalmente distintas, por más que el sello sea parecido, como lo acabamos de comentar en este momento Claro, para mire, por aclarar. ejemplo, voy a enseñarte solo un ejemplito para con esto ir ya cerrando, pero que es importante para que quede aclarado. Este, por ejemplo, es un ejemplo y el sello que está aquí abajo es parecido, de hecho, o es casi que el mismo con uno que sí es válido. Ahora, ¿por qué este certificado no es válido? Si se dan cuenta aquí, esto no sigue el formato.
para nada sigue el formato. No tiene aquí el casillero donde se indica cuál es la regla de origen aplicable, no tiene aquí el casillero de remarks para poder indicar cualquier aclaración, no tiene el casillero de uso oficial. O sea, si ustedes ven el formato, no es el formato que dice el TLC. Y si no es el formato, simplemente pues no es válido y no se lo van a hacer válido en la aduana. Yo no digo que el documento no sea un documento original, no digo de que el documento no sea un documento emitido por una entidad oficial, no, no es eso, pero simplemente si el formato no es el del TLC, no, no es válido. Entonces, y eso es lo que ocurre con este tipo de documento, que el documento se lo utiliza como un certificado no preferencial para decir que es chino, por ejemplo, en los clavos de acero, que no tienen preferencia arancelaria, pero que quieren decir que los clavos igual son chinos. Ahí es válido por temas comerciales, pero no para este tema. Para este tema se va a verificar, como en todos los acuerdos comerciales, que siga estrictamente el formato pactado en el tratado. Es correcto.